Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, nos vamos a referir ahora a los hidrocarburos cíclicos. En estos hidrocarburos cíclicos indicamos de que son compuestos que presentan sus átomos de carbono unidos formando anillos o ciclos, ¿no? Ahora, nos vamos a referir más antes a los cicloalcanos, basándonos siempre en los alquenos, más bien, alquenos y alquinos, ¿no? ¿Pero qué pasa en los cicloalcanos? Fíjense. Indicamos de que son hidrocarburos de cadena cerrada y tienen un enlace covalente o simple. Y la fórmula para los cicloalcanos está definida de esta forma, ¿no? Es decir, CnH2n. Recordándoles de que C significa carbono, H más bien significa hidrógeno, y N esta vez adquieren ciertos valores, ¿no? Donde precisamente esta N, según la formulita que se tiene, adquiere los valores de 3, desde 3, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. ¿No? Por otro lado, aclaramos de que se presentan por figuras geométricas simples, ¿no es cierto? A ver, vamos con los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en el inciso A, coloco este ejemplo, donde acá voy a tomar en cuenta carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Coloco en estas posiciones, fíjense, precisamente para que acá podemos crear un ciclo, ¿no? ¿No es cierto? Unidos de esta forma, covalente simple. ¿No es cierto? Entonces, por la forma tal como están colocados estos compuestos, directamente en este caso asemejamos a un triángulo, ¿no es cierto? Donde en este punto estaría carbono, hidrógeno 2, acá estaría también el carbono, hidrógeno 2, acá también estaría el carbono, hidrógeno 2, ¿no? Entonces, este tipo de compuestos, ¿no? De cicloalcanos, se lo llama ciclo propano, ¿no es cierto? Precisamente en este caso, al utilizar prop, nos estamos refiriendo a 3 carbonos, ¿sí? Obviamente tienen que cumplir con esta formulita también, ¿no? ¿No es cierto? El carbono, en este caso 3, y como N vale 3, 2 por 3, 6. 6 hidrógenos, acá está. 2, 2 y 2, tenemos 6 hidrógenos. Acá en el ejemplo B, tomamos en cuenta carbono, hidrógeno 2, también aquí carbono, hidrógeno 2. Y también, fíjense, situado de esta manera, formando una especie de un cuadrado, colocamos acá hidrógeno 2, carbono, acá también carbono, hidrógeno 2. ¿No? Entonces acá podemos asemejar, tomando en cuenta este ciclo, que se tiene un cuadrado. ¿No es cierto? Ahora, como participan 4 carbonos, ¿no? A esta estructura nombramos como ciclo butano, ¿no? Y la figura geométrica, en este caso, que lo identifica es precisamente un cuadrado, ¿no? En el ejemplo C, fíjense, esta vez tomamos en cuenta ya 5 puntos, ¿no? O 5 posiciones, que es que carbono, hidrógeno 2, acá carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, acá hidrógeno 2, carbono, acá hidrógeno 2, carbono. Bueno, alguien dirá, pero ¿por qué acá coloca más antes hidrógeno? ¿No es cierto? Y acá tengo hidrógeno. Fíjense, hay muchos textos y también por la nomenclatura y UPAC, ¿no es cierto? Entonces, según esa institución internacional, ¿no es cierto? Generalmente colocan de esta forma, ¿sí? Estoy seguro que ustedes van a ver en muchos textos de esa manera. Pero acá simplemente cambia la posición, ¿no? Hidrógeno lo colocamos adelante y luego colocamos el carbono, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos notar de que, fíjense, por la forma como están unidos, se asemeja en este caso a un pentágono, ¿sí? Entonces tiene esta forma, ¿no? Entonces se llama ciclo pentágono, que también forma, obviamente, un ciclo. Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes ya pueden tener idea haciendo un ejemplo, en este caso D, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, por ejemplo, el ciclo hexano? El ciclo etén, ¿cuál sería? ¿Y cuál serían estas formas geométricas que lo vamos a hacer? ¿De acuerdo? Entonces acá les doy los primeros compuestos, digamos así, o los primeros ciclos, precisamente refiriéndonos a los alcanos. Ahora bien, por otro lado, indicamos radicales de los cicloalcanos. Se originan por la pérdida de un átomo de hidrógeno de un cicloalcano.
La fórmula que lo identifica, en este caso de los radicales de los cicloalcanos, fíjense bien, es CnH2n-1. Esta es la fórmula que identifica a los radicales de los cicloalcanos. Pero acá nuevamente hay que hacer notar de que N adquiere los valores desde 3, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, etc. Además, según la nomenclatura IUPAC, se nombra el radical cíclico con la terminación I. ¿Sí? A ver, para ir aclarando precisamente este concepto de los radicales de los cicloalcanos, a ver, vamos a realizar los siguientes ejemplos de estos radicales, donde nuevamente vamos a tomar en cuenta figuras geométricas. ¿No es cierto? A ver, entonces, acá nos referimos, a ver, bueno, similar al que hicimos en el anterior caso, acá lo presento con un ejemplo A. Estamos hablando esta vez de los radicales de los cicloalcanos, ¿no es cierto? A ver, carbono, hidrógeno 2. Acá coloco hidrógeno 2, carbono. Acá también el carbono, hidrógeno 2. ¿Sí? Notamos que están unidos o enlazados de esta forma. ¿No es cierto? Ahora, nos indica de que se le quita un hidrógeno. Eso significa en este caso menos un hidrógeno. Y al quitarle un hidrógeno, esta forma estructural se convierte, fíjense, nada más que en carbono, hidrógeno. Acá coloco una línea indicando que de acá se ha quitado un hidrógeno. Y acá, bueno, repito, ¿no? Hidrógeno 2, carbono, acá carbono, hidrógeno, en este caso 2. ¿No? Acá la unión sigue siendo de esta misma forma. Bueno, así, ya murió. ¿Verdad? Ahora, si este elemento es el ciclopropano, ¿no es cierto? Si es el ciclopropano, ahora, al restarle un hidrógeno y al adquirir esta forma, ¿no? Ahora, esta estructura bien se recibe el nombre de ciclopropilo. Ciclopropilo. ¿Sí? A ver, analizando este otro ejemplo. Esta vez nos referimos a ciclobutano, donde acá voy a tomar en cuenta estos elementos, carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Acá hidrógeno 2, carbono, acá carbono, hidrógeno 2, ¿sí? Y acá los enlaces que tiene, simples, ¿no? Ahora, si lo quitamos un hidrógeno, menos un hidrógeno nuevamente, ¿no es cierto? Entonces la estructura va a ser hidrógeno 2, tomando en cuenta de que acá se ha quitado un hidrógeno, ¿no? Entonces, acá tendríamos la forma directamente ¿de qué? De el carbono, hidrógeno, ¿verdad? ¿No es cierto? Del carbono, hidrógeno, y acá una línea. Y acá repetimos con el H2C, ¿no es cierto? Y acá carbono, hidrógeno en 2. Obviamente unidos de esta manera, ¿no? Ahora, si esta estructura del C hemos definido como el ciclobutano, ¿no? Entonces esta otra, al quitar un hidrógeno, será el ciclobutilo, ¿no es cierto? Estamos hablando de ciclobutilo, ¿verdad? Representando esa forma. A ver, veamos este otro ejemplo más. Esta vez con 5 carbonos, ¿no? Acá voy a copiar carbono, hidrógeno 2, acá hidrógeno 2, carbono, acá el carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Y acá el hidrógeno 2, carbono,
y acá carbono, hidrógeno 2. Entonces, esta figura que tiene, estamos hablando precisamente de un ciclo pentano, ¿verdad? Bueno, unido de esta forma. Ahora, si lo quitamos un hidrógeno, que coloco menos un hidrógeno, ¿no es cierto? Podemos quitar a cualquiera, ¿no? Es decir, este compuesto, a esta otra, a cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, quitando a uno de ellos, indicaremos el corriente, este elemento. Entonces, vamos a tener carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Acá, bueno, acá tenemos en cuenta de hidrógeno 2 carbono. Y acá voy a considerar nada más que carbono, hidrógeno. Con un signo negativo, digamos, menos, ¿no es cierto? Y acá, copiando nada más el hidrógeno 2 carbono, y acá el carbono, hidrógeno 2. ¿No es cierto? Ahora, sabiendo que van unidos de esta forma, ¿verdad? Estamos hablando de un pentágono, ¿no es cierto? Bueno, de esta forma, ¿verdad? Ahora, los nombres en este caso que se presentan estas estructuras, de que este es el ciclo pentano, ¿sí? Ahora, esta otra estructura, así, con menos un hidrógeno, ¿no es cierto?, será el ciclo pentío. Ciclo pentío. ¿No? Nos representamos. Entonces, así sucesivamente, jóvenes, ustedes pueden hacer para 6 carbonos, para 7 carbonos, para 8, ¿no? Entonces, ir analizando también sus estructuras. ¿Es cierto? ¿Cuál sería precisamente el comportamiento? ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con los cicloalquenos? Veamos esta parte. Ya vimos los cicloalcanos. Pero ¿qué pasa ahora con los cicloalquenos? Donde recuerden de que hablamos de los alquenos, tiene un enlace covalente doble, ¿verdad? Pues acá voy a colocar como subtítulo cicloalquenos. A ver, definiendo de manera puntual y breve, indicamos lo siguiente. Tienen por lo menos un enlace covalente doble. Tienen, decimos, por lo menos un enlace covalente, indicaremos doble. ¿No? Doble indicamos. Obviamente aclarando, entre átomos de carbono. Entre átomos indicamos de carbono. Ahora, ¿cuál es la fórmula que identifica a este tipo de ciclos? Fíjense. Directamente se identifica con el CnH2n menos 2. Esa es la formulita, ¿no? Donde nuevamente acá aclaramos que n adquiere los valores perdón, desde 3, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. ¿Verdad? Basándonos en esta formulita. A ver, veamos este primer ejemplo. En este caso, tomamos en cuenta este ciclo, carbono, hidrógeno. Acá el carbono, muy bien. Acá viene desde hidrógeno, ¿no? Hidrógeno 2, carbono. Y acá se coloca el carbono hidrógeno, ¿no? Si ven acá solamente se tiene enlaces simples, acá se tiene un enlace doble. ¿De acuerdo? Ahora, si se tiene un enlace doble y representando con una figura, ¿verdad?
Ciertamente acá hacemos notar entonces con un triángulo, ¿verdad? Y acá agregándole una línea. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este ciclo se definirá como el ciclo propeno. Ciclo propeno. Realizando este otro ejemplo, a ver, esta vez, para esta figura, a ver, acá hidrógeno 2, carbono, acá carbono, hidrógeno, otra vez hidrógeno 2, carbono, ¿no es cierto? Y acá carbono, hidrógeno nada más. ¿Sí? Acá se tiene un enlace simple, y acá se tiene el doble enlace. Entonces, la figura que lo va a identificar, en este caso, estaríamos representando de esta forma, ¿no? ¿No es cierto? Y esta figura representará, en este caso, un ciclo, ¿no? Ciclo buteno. Es el ciclo buteno. ¿Sí? A ver, esta vez, tomemos en cuenta para 5 carbonos. ¿Qué es lo que pasa? A ver, entonces, vamos indicando, bueno, esta parte no lo podemos ver. Bien. A ver, entonces decía, vamos a realizar un ejemplo C, en este caso. Esta vez refiriéndonos ya a una estructura donde tiene 5 carbonos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta otra figura, bueno, acá indicaría con carbono, hidrógeno 2, acá hidrógeno, bueno, hidrógeno 2, carbono, ¿sí? Acá también indicaría el carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Acá carbono, hidrógeno, y acá también el carbono, ¿no? Entonces acá los enlaces que tienen están representados de esta forma, ¿sí? Y acá se tiene el doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la figura que identificará en este caso estará dada por, si estamos hablando de un pentágono, y acá estará agregada una línea. ¿Sí? Estamos hablando de un ciclo penteno, ¿verdad? ¿No es cierto? Es el ciclo, en este caso, penteno. Y así sucesivamente, jóvenes, les repito, podemos ir haciendo para 6 carbonos, 7, 8, 9, en este caso hasta 10, ¿no? ¿Y de qué forma va variando estas figuras? ¿De acuerdo? Entonces, para cesar estos ciclos, fíjense, nos vamos a referir ahora a los ciclos alquinos. ¿Qué pasa con los cicloalquinos? A ver. Para los cicloalquinos indicamos de que tienen por lo menos, diremos, indicamos por lo menos, decimos por lo menos, ¿no es cierto? A ver, un enlace covalente triple. Un enlace covalente indicaremos triple. Obviamente, este tipo de enlace covalente triple que se tiene es entre átomos de carbono, ¿no? Entre, decimos, átomos de carbono. ¿No es cierto? Hablamos de átomos de carbono, ¿no? Ahora, la formulita que identifica a este tipo de ciclos, fíjense, está definida con el CNH
2N menos 4. ¿De acuerdo? Tomen muy en cuenta esa formulita de los ciclos alquinos. Ahora, acá nuevamente los valores que adquiere N es a partir de 3, luego el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de carbonos que se tenga precisamente en este tipo de ciclos. ¿No es cierto? A ver, veamos un ejemplo, en este caso A, analizando. A ver, partimos con 3 carbonos. Yo coloco un carbono acá, el H2C, acá simplemente carbono. Si bien acá se tiene un enlace simple, ¿no es cierto? Pero entre carbonos, fíjense, ya se tiene un triple enlace. Representamos ahora de esa forma, ¿no? Y también representando con una figura, ¿no es cierto? Acá sabemos que es un triángulo, ¿verdad? Y acá agregamos una línea por este lado y otra línea por este lado. Entonces, estaremos refiriéndonos a un tipo de ciclo, en este caso, si hablamos de 3 carbonos, de un ciclo propino, ¿no? Es el ciclo propino. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos con 4 carbonos. Entonces, definiéndonos en este caso con 4 carbonos, bueno, tomamos en cuenta el ejemplo B, ¿no es cierto? Entonces acá nos referimos a hidrógeno 2 carbono, hidrógeno 2 carbono, ¿sí? Acá carbono y acá carbono. Los enlaces entre estos dos elementos, simple, acá también entre estos elementos, simple, simple, y acá está el triple. ¿No es cierto? De tal manera que, bueno, tiene la figura de un cuadrado, ¿no? Ahora acá vamos a agregar una línea por este lado y otra línea por este otro lado. ¿Está bien? Y estamos hablando de un ciclo butilo, ¿verdad? O butilo. Ciclo butilo. ¿Está claro? A ver, veamos con 3, o más bien con 5 carbonos. Bueno, acá voy a tomar en cuenta hidrógeno 2 carbono. Bueno, colocaremos carbono hidrógeno 2, ¿no es cierto? Acá hidrógeno 2 carbono. Acá coloco carbono hidrógeno 2, ¿no es cierto? Acá coloco carbono y acá coloco carbono. ¿Sí? Bueno, estos elementos, el enlace es simple. Acá también es simple nada más. ¿No es cierto? Y entre estos elementos, fíjense bien, ya se tiene el triple, ¿no? Entre carbono y carbono. Bueno, vamos. ¿No es cierto? Entonces, tomando en cuenta la figura respectiva, estamos hablando de un pentágono, ¿verdad? Entonces, las líneas que agregaría va a ser una línea acá y otra línea acá. ¿Sí? Estamos hablando de un ciclo pentino. ¿De acuerdo? Y así, fíjense, podemos ir dando más ejemplos, ¿no? Les repito, para 6 carbonos, para 7, para 8, hasta llegar a 10. ¿De acuerdo? Esa es la forma de ciclos que se considera, ¿no es cierto?, ese tipo de análisis. Bien, entonces, de esta manera, entonces, jóvenes, hemos analizado así de manera
puntual, digamos, ¿no? Lo más importante es de las características que tienen los alifáticos. Hablamos dentro de los hidrocarburos. Hemos dicho de que los hidrocarburos tienen dos grandes grupos, los alifáticos y los aromáticos. A ver, pues realizaremos una introducción a los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Hidrocarburos indicaremos aromáticos. ¿Qué pasa en este otro tipo de hidrocarburos? El elemento principal que participa es el benceno. ¿Sí? Decimos entonces de que su principal componente, indicaremos su principal componente, indicaremos, bueno, componente, diremos, es el benceno. A ver, tomando en cuenta algunas características del benceno, ¿no? Es un elemento cíclico, diremos, del benceno. Es un elemento, indicaremos, cíclico. Más adelante vamos a mostrar la forma estructural. Es un elemento cíclico. A ver, daremos a conocer algunas características más. Es un líquido incoloro, digamos. Es un líquido incoloro, ¿no? Refiriéndonos en este caso al benceno. Muy inflamable y de aroma dulce. Muy inflamable, indicaremos. Muy inflamable y de aroma indicaremos dulce. Ahora bien, ¿cuál es su forma estructural del benceno? A ver, vamos a ir refiriéndonos precisamente a su forma estructural, ¿no es cierto? Indicando lo siguiente. Su fórmula, diremos, estructural, diremos. A ver, diremos, ¿no? Fíjense, en este caso el benceno, les adelanto que tiene ya 6 carbonos. Transacción de esta forma, ¿no? O sea, carbono, hidrógeno, ¿no? Acá también el carbono, hidrógeno. Acá el carbono, hidrógeno. Acá se toma también el carbono, hidrógeno, y acá el carbono, hidrógeno. Ahora, ¿cuál es el tipo de enlace que tiene? Fíjense. En este caso acá es simple, entre estos dos. Acá es doble, o sea, va combinado, ¿no? Acá es simple, acá es doble, acá es simple y acá es doble. Esta es la fórmula estructural, en este caso la forma estructural, diremos, del benceno. Ahora, su fórmula molecular, fíjense, fórmula molecular, estamos hablando del benceno, es carbono 6, hidrógeno 6. ¿Sí? Y acá básicamente notamos, fíjense, existe 6 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y también existe 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? O sea, tiene la forma, en este caso, de un hexágono, como ustedes puedan darse cuenta. En otras palabras, tiene 6 lados, ¿no? Si este el pentágono, tenía 5 nada más, ¿no es cierto? Esta evidencia ya tiene 6 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? Ahora,
También decimos, fíjense, el benceno, digamos, se define, ¿no? Hablando, o partiendo más bien de su forma, en este caso, de estructural. Como es una combinación, habíamos indicado, a ver, voy a presentar de esta forma, ¿sí? Bueno, de esta manera, ¿no? Está hablando de un hexágono, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, en este caso, acá tiene un doble enlace, acá tiene un doble enlace, acá también tiene un doble enlace. Pero también, fíjense, podríamos en este caso asemejar, ¿no es cierto? A ver, cambiando, fíjense, estos enlaces, ¿no? Es decir, de posición, también se simboliza de esta manera, ¿no? Nuevamente coloco a la forma estructural, en este caso de, espero que se vea bien, ¿no es cierto? Pero también les decía, puede ir orientado, o más bien, definido de esta manera sus enlaces. Por esta manera. ¿Sí? Van intercalados. Y es por eso de que en muchos textos, estoy seguro que ustedes van a ver, ¿no es cierto? La forma del hexágono, por lo menos la figura, diremos, que lo representa, está definida de esta manera, ¿no? Está definida precisamente de esta manera. Con los 6 lados, ¿no es cierto? Espero que se note bien. ¿No es cierto? Y se coloca acá un círculo al centro. ¿Sí? Esta es la representación más utilizada para el examen. O perdón, en este caso para el pensé. ¿De acuerdo? Entonces vayan acostumbrándose también a esta figura porque muy a menudo vamos a utilizar muchos ejemplos. ¿No es cierto? A ver, tomando en cuenta algunas características más de este elemento vencer. A ver, entonces vamos a referirnos de la siguiente manera. Voy a colocar como subtítulo derivados del vencer. Bueno, derivados, indico, del vencer. ¿Cuáles son estos derivados que tiene precisamente este compuesto? ¿No? Ya decimos. Los átomos de hidrógeno, coloco los átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? De hidrógeno, diremos del benceno, obviamente, ¿no? Estamos refiriendo a este elemento principalmente del benceno, diremos, son equivalentes entre sí. Son equivalentes, indicamos, entre sí. ¿No es cierto? Ahora, por otro lado, si son equivalentes entre sí, y pueden ser sustituidos por radicales. Pueden, podemos ser sustituidos o reemplazados, como ustedes quieran. Sustituidos por radicales. ¿No es cierto? Representaremos de esa forma. Los radicales indicamos, ¿no? Para formar, obviamente, bencenos derivados. Para formar, indicaremos bencenos, bueno, bencenos derivados, ¿no?
decimos derivados. Ahora bien, vamos a ver el primer tipo de estas sustituciones. Acá voy a colocar inciso A, diremos, ¿no es cierto? Derivados monosustituidos. Derivados indicaremos monosustituidos. ¿A qué se refiere este tipo de derivados? A ver, les indico. Resultan de sustituir cualquier hidrógeno, diremos, resultan de sustituir cualquier hidrógeno, decimos hidrógeno, ¿no es cierto? Por un radical, ¿no? Decimos por un radical. Es decir, fíjense, en este caso, si tomamos en cuenta la figura, en este caso del benceno, ¿no es cierto? Lo presentaremos de esta manera, ¿verdad? Entonces acá se coloca precisamente un radical, ¿no? Acá colocaré, por ejemplo, X, significa cualquier radical. ¿Ya? Refiriéndonos a intervención, ¿no? A ver, por ejemplo, para que vayamos familiarizándonos con este elemento del benceno. A ver, indicamos de la siguiente manera, ¿no? Acá decimos, a ver, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, acá, bueno, estos 3 ejemplos, acá antes tomo en cuenta este elemento benceno, ¿no? Y voy a reemplazar, fíjense, acá en esta parte, con carbono, hidrógeno 3. ¿Qué es carbono, hidrógeno 3? Estamos hablando, fíjense, del metilo, ¿sí? Del radical, ¿no es cierto? O también recibe, en este caso, otro nombre, ¿verdad? También se llama tolueno, ¿sí? Y esta es su forma estructural. El benceno y uno de los hidrógenos, fíjense, hemos empezado en este caso por carbono, hidrógeno 3. O sea, desde radical. ¿Sí? Lo van a llamar A si ustedes quieren. A ver, otro ejemplo. El B. El B, en este caso, representaremos, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Entonces, nos quedamos acá y vamos a continuar la próxima clase, ¿sí? Hasta la próxima, jóvenes.